Jacías Podcast, Conectando Iberoamérica. A program of the Heidelberg Center for Ibero-American Studies. Sejam todos bem-vindos. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Jacías Podcast. Hoy con un invitado muy especial, el profesor Lionel Brosi. Lionel es profesor asistente de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación abordan la intersección entre tecnologías y juventudes, trabajando en los ámbitos de educación, inteligencia artificial para la inclusión social, habilidades digitales y calidad de la información. Bienvenido, profesor Lionel, a la Universidad de Heidelberg. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Queríamos empezar esta conversación contigo con una pregunta sobre tu proyecto en el que colaboras con el Jacías en torno a los discursos de la pandemia. Se llama Discursos Públicos, Mediáticos y Juventudes en Chile, Representación, Bienestar y Actitudes Sociales en Contexto de Pandemia. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son los objetivos, de qué parte este proyecto? Sí, correcto. Bueno, el objetivo general del proyecto es en realidad tratar de entender qué era lo que sentían las juventudes. Bueno, todavía estamos en pandemia, ¿no? Aunque muchas veces ya se habla post-pandemia, pero ¿qué es lo que sienten las juventudes en términos de cómo los medios, los líderes de opinión, los representan o hablan sobre ellos? En ese sentido, el estudio constó de dos partes fundamentales. Una que era especies de focus group, que los hicimos en realidad como una modalidad de workshop con jóvenes de diferentes partes de Chile, donde conversamos justamente cuáles eran sus percepciones, ¿no? En términos de cómo los representaban los medios y también cómo afectaban su bienestar. Y por otra parte hicimos un análisis de contenidos mediáticos, más o menos 1114, si no me equivoco, artículos de diferentes medios, para también comprender cómo los medios digitales estaban hablando de las juventudes. ¿Y cómo hablan los medios digitales? Bastante mal, debo decir. La verdad es que en los dos estudios se pudo concluir, si bien es un estudio no a gran escala, es un estudio pequeño, pero digamos, arroja algunas luces que van en paralelo con lo mismo que opinaban los jóvenes, ¿no? Y tiene que ver con que los medios en general durante la pandemia han representado a las juventudes como irresponsables, como carentes de conocimiento, incluso como diseminadores del virus, y esto por supuesto de alguna u otra manera afectaba su bienestar, ¿no? En un contexto de pandemia donde las y los jóvenes estaban encerrados y se podían comunicar de manera virtual, estaban muy conectados todo el tiempo a los medios, a lo que decían los medios y también a lo que decían los líderes de opinión en relación a ellos, ¿no? Entonces justamente los medios los criminalizaban en términos de que organizaban fiestas, de que salían, de que no respetaban las normas. Y lo que pudimos observar cuando conversamos con los jóvenes es que decían, bueno, alguna parte pequeña de la población de jóvenes no habrá respetado las normas o salía, pero la mayoría estamos aquí encerrados con nuestros padres, escuchando y mirando cómo los medios hablan de nosotros, básicamente. Entonces, definitivamente afectaba su bienestar, las actitudes frente a las instituciones, por ejemplo. En Chile, pasó también que previo a la pandemia hubo un estallido social, entonces la credulidad o la confianza en las instituciones había bajado mucho también, ya desde esa época, y durante la pandemia eso tampoco ayudó a que la comunicación de riesgo sea demasiado efectiva, porque la población estaba muy descreída de las instituciones, ¿no? Entonces costó bastante. Y me imagino que la juventud en ese sentido también acompañando el sentir general. Pero básicamente podría decir que en ambos estudios se habla de una representación extremadamente sesgada y adultocéntrica de las juventudes. Por eso creo que lo que destaca la investigación es que incluye la perspectiva, las ideas y las voces de los propios jóvenes. En relación a tus investigaciones, también está orientado hacia la gobernanza artificial centrada en los derechos humanos. De la inteligencia artificial, sí. Cuéntanos un poco sobre la protección y los derechos de los ciudadanos, de los jóvenes, en su relación con la inteligencia artificial y cómo se relacionaría con la inclusión social.
Ok, bueno, el tema es muy amplio, pero también muy interesante. A veces, yo cuando hablo de inclusión social hablo en paralelo formas de inclusión y exclusión, ¿no? Básicamente, porque pueden haber recursos materiales y simbólicos disponibles a los que una parte de la población accede, pero siempre hay otra a los que no accede. Entonces, en relación a la inteligencia artificial y a lo que sucede con estas tecnologías, también sucede lo mismo. En ese sentido, hay varios ámbitos en que la inteligencia artificial puede producir dinámicas de inclusión y exclusión social, ¿no? En términos de género, en términos de rangos etarios, por ejemplo, en términos de comunidades tradicionalmente vulneradas. Y esto tiene que ver con varios motivos. Uno es que muchas veces los diseños de algoritmos de inteligencia artificial parten o se realizan, se implementan en el norte global, por así decirlo, sin conocer el contexto local de donde se aplican esos algoritmos después. Entonces ahí es cuando se empiezan a producir sesgos y determinadas dinámicas de inclusión. La otra son los datos con los que se alimentan los algoritmos. Si por ejemplo los datos no son representativos o no incluyen datos de determinadas comunidades o incluyen datos de poca calidad, es muy probable que las predicciones de los algoritmos también sean erróneas y puedan excluir a sujetos y a comunidades. Y por otro lado también está los usuarios o el comportamiento de quienes usamos sistemas de inteligencia artificial. Ahora, un poco para sacarlo de la abstracción, porque muchas veces cuando se habla de inteligencia artificial se piensa que es algo del futuro, más o menos. Pero bueno, evidentemente está, hoy en el taller que hicimos en la escuela de verano, comentaba de que hay un autor que se llama Eric Sadan que habla de que la inteligencia artificial tiene una dualidad de transparencia y opacidad. Y transparencia porque está en todas partes y nosotros no nos damos cuenta dónde están los algoritmos que están captando información de nosotros, ¿no? Y opacidad es porque nos cuesta mucho saber cómo los algoritmos llegan a tomar las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, todas estas dinámicas que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con el uso de datos, que tienen que ver con los usuarios de los propios sistemas, van generando unas dinámicas que posibilitan formas de exclusión cuando no están bien diseñados o no están bien pensados. Y doy un ejemplo más concreto. En Chile, por ejemplo, y me imagino que en muchos países, existen los que se llaman headhunters, que son las personas que buscan candidatos o candidatas para reclutarlos en trabajos, ¿no? Para conseguir trabajo. Y muchos de los headhunters utilizan un software, primero, que hace un análisis o un scraping de LinkedIn, de la red social LinkedIn. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para elegir, no sé, los 5 primeros o los 5 potenciales candidatos o candidatas? Pero ¿qué pasa si en esa red la mayoría son hombres, por ejemplo? Ese algoritmo en realidad va a trabajar sobre un corpus que no es inclusivo, digamos, ¿no? Porque estaría excluyendo a las mujeres. O lo mismo con jóvenes, en fin, o cualquier elemento identitario interseccional que se excluya podría producir esas dinámicas. Entonces, son detalles muy sutiles, pero que pueden tener impactos muy importantes en la sociedad. Entonces, en términos así macros, el cruce entre inteligencia artificial y formas de inclusión y exclusión puede aparecer en casi todos los ámbitos donde la inteligencia artificial tiene lugar. Sin mencionar, por ejemplo, el tema de la desinformación, la pluralidad de contenidos en las redes sociales, en fin, hay un montón de temas al respecto. ¿Cómo se podría mejorar la gestión de este tipo de la inteligencia artificial en general, ¿no? De los algoritmos, etcétera? Porque ellos mismos no son responsables. O sea, los responsables son actores sociales o gubernamentales o individuales. ¿Cómo se podría mejorar la gestión, ¿no? de los sesgos que se producen, etcétera? Bueno, una manera de trabajar eso tiene que ver con pensar quiénes son los actores que intervienen en el ecosistema de inteligencia artificial. Un poco lo mencionaba recién. Por un lado están desarrolladores, pero por otro están los datos, por otro están los usuarios o las personas que no son usuarios de esos sistemas también son un actor relevante. Y también lo que se llama agentes de inteligencia artificial, que son los propios dispositivos o las propias plataformas, por ejemplo. Es bien desafiante el trabajo, porque hay que trabajar, voy a dar un ejemplo, en el trabajo con juventudes o con niños y niñas. Una cosa es decir,
los sistemas de inteligencia artificial pueden afectar a niños y niñas porque está hecho por adultos, por lo general desde una visión muy adultocéntrica, ¿no? Eso es fácil de decir, pero uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo incluyes a niños y a niñas en el diseño de estos sistemas? Y especialmente niños y niñas de Latinoamérica, por ejemplo, si es que estos sistemas son desarrollados en Estados Unidos o en otro país donde los niños no viven. Pero hay formas. Un poco lo que hacemos en el núcleo de inteligencia artificial de la Universidad de Chile es, más que un poco, digamos, es casi nuestro foco. Nos centramos en niños, niñas y adolescentes. Es tratar de que no solamente, porque se ha puesto muy de moda el decir hay que incluir las voces de los niños. Y eso de las voces es como, bueno, hablan, dicen algo, pero después en la política o en la aplicación no pasa nada. Entonces es cómo incluir las ideas, las perspectivas, las recomendaciones de niñas y niños en la construcción de estos sistemas. O, por ejemplo, en la generación de políticas comunitarias para redes sociales, que los propios niños participen de eso. Y en ese sentido hicimos una consultoría en conjunto con UNICEF que se hizo alrededor del mundo, donde trabajamos con muchos niños de todo el país para, plantearles y preguntarles y conversar con ellos sobre diversos desafíos que son importantes también para su futuro, ¿no? Y ese ejemplo concluye en que a partir de esas consultas con niños, niñas y jóvenes, UNICEF realizó las directrices de inteligencia artificial y derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, directamente a partir de los insumos con los niños. Es interesante porque es una metodología de escucha más que llegar como adultos a sesgar las respuestas de los niños, ¿no? Sí, que de los propios afectados, digamos, salga también no solo información, sino también preguntas de investigación, problemas. Absolutamente. Y el otro punto que no mencioné es el tema regulatorio, que es fundamental, porque por más políticas que se realicen, si no son vinculantes, si no existen leyes que amparen que se hagan esas políticas, volviendo a mencionar a Eric Zahn, siempre lo que dice o plantea siempre en sus textos es que las tecnologías van mucho más rápido que nuestras capacidades críticas para abordarlas. Entonces, el tema regulatorio plantea muchos dilemas que son bien complejos, digamos, de abordar, pero hay una propuesta que es de Urs Gasser y Virgilio Almeida que dice que plantean que la regulación de sistemas de inteligencia artificial debe ir paralelamente por capas. Debe ir la innovación, debe ir el tema ético y debe ir el tema social en paralelo. Y eso es una aproximación interesante, siendo que muchas empresas hacen lobby o bogan porque, y acá lo pongo entre comillas, porque la regulación y la ética no vaya en merma de la innovación, lo cual eso tiene que ser un mito nada más, tiene que poder ir paralelamente básicamente, ¿no? Para poder implementar sistemas éticos. Y tengo una pregunta en relación a la educación también, la formación y la conciencia de qué es la inteligencia artificial, sobre todo en los niños, cómo se vincula el aspecto educativo con el sistema político, también la integración de políticas públicas, de formación misma con esta población. Sí, en el marco de un proyecto que se llama Hablatam, nosotros estuvimos trabajando con escuelas de comunidades vulneradas en Santiago de Chile, pero en otros países. Lo hicimos en Brasil, en Argentina, en Colombia y en Uruguay. Y claro, nos dimos cuenta que un denominador común era que en las escuelas existe una política, por ejemplo, de que tengan cursos de robótica, pero en la práctica era el profesor de matemáticas que les daba robótica y no tenían implementos, no era un curso de robótica básicamente, ¿no? Entonces los profesores o profesoras se las arreglaban como podían, básicamente porque lucía muy bien en la malla curricular, pero a la hora de implementarlo era inexistente. Y lo otro también es, ya incluso yéndonos un poco más a lo básico, cursos de digital, digamos, cursos de computación. Lo que ven los chicos, y esto fue denominador común en todos los países, quizás excepto en Uruguay, es que ven ofimática, cómo usar Word, cómo usar PowerPoint, y quizás hasta ahí no más, ¿no? Entonces, evidentemente hay una necesidad gigante en Latinoamérica de implementar políticas públicas que funcionen en términos de alfabetización digital. Porque
podemos hablar de inteligencia artificial, pero finalmente la relación de niños, cuando hablamos con los niños y niñas sobre inteligencia artificial, todo derivaba a sus prácticas en las redes sociales, a sus prácticas en los videojuegos. Entonces, sin dudas tiene que mejorar la política pública en alfabetización digital. Un ejemplo, y yo creo que eso sucedió en todo el mundo en general, en Europa también, muy visible, es la pandemia. Casi todos los países tenían políticas de alfabetización digital y cuando vino la pandemia y tuvimos que hacer educación a distancia, no estaban preparados ni profesores, ni estudiantes, ni las familias. Es decir que incluso los programas que implementaron los gobiernos durante la pandemia tampoco coincidían con las realidades de las escuelas. Un ejemplo en Chile y en Argentina es que el gobierno proveyó con una plataforma de Google Classroom, a los profesores y a los estudiantes, pero resulta que los profesores contaban que solo lo usaban para adjuntar algún archivo y enviárselos a los estudiantes. Y los estudiantes decían, pero ¿por qué no los envían por WhatsApp? Porque tenemos que entrar a esta plataforma, en fin, era todo más complejo para recibir un PDF. Y eso lo escuchamos muchísimo en entrevistas con profesoras, profesores y incluso con los niños y familias. Así que sí, tenemos un largo trecho por recorrer. Bueno, Lionel, muchas gracias por tu intervención en nuestro podcast del Jacías. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Has estado participando en la escuela de verano. Creo que los alumnos han quedado muy contentos con las discusiones que has planteado. Sí, me voy muy contento, tengo la misma sensación y yo también aprendí mucho de los estudiantes, que la gracia es que vinieron de diferentes backgrounds, entonces el feedback, la retroalimentación durante la clase ha sido espectacular. Gracias a ustedes. Seguiremos trabajando también en el proyecto colaborativo que tenemos con el Jacías y pronto saldrá el working paper en el que habéis estado trabajando en la serie de working papers del Jacías. Nos despedimos de todos nuestros oyentes, muchas gracias a todos. Gracias a todos, por favor síganos en nuestras redes sociales y queden atentos a nuestro próximo episodio.